Tenemos al viceministro de Medio Ambiente, Magín Herrera, con el que vamos a hablar un poquito sobre el bioparque Vestipacos, porque ellos han emitido una resolución de 30 días, Rubén, para que nos cuenten un poquito más de cómo se va a hacer esta resolución y cuáles son las medidas. Lo tenemos justamente al viceministro. ¿Cómo está? Buen día, Ana Rosa Guzmán y Rubén Atahuichi los saludan. Muchísimas gracias. Buenos días desde la ciudad de Trinidad, donde también estamos cumpliendo actividades ambientales desde el día de ayer. Acá en la ciudad de Trinidad tenemos algunos problemas en el tema de el botadero municipal, donde siempre los desechos que solemos sacar desde los domicilios no tienen un buen destino, hay colapsamiento y posiblemente esto podría traer varios problemas. Así que estamos en esas tareas de reorganizar, sugerir, recomendar y reuniones, etcétera. Y pues muchas gracias por esta entrevista también para hacer conocer esa otra noticia tan lamentable que tenemos muchos animalitos fallecidos allá en el Bioparque de La Paz. ¿Cuándo es? Adelante, Rubén. ¿Cuándo ha sido entregada la resolución de la clausura temporal por 30 días a Vestipacos, señor viceministro? Porque el anterior día hablábamos con Jacqueline, la administradora, y nos decía que no la habían recibido. Sí, hay que aclarar algunos términos. Primero que nada, no es una clausura, no es un cierre, sino que es una recomendación a consecuencia de que el 2021 se ha registrado 112 individuos, 112 animales muertas. El 2022, vale decir este año, que apenas estamos pasando 4 meses yendo a 5, tenemos 90 animales ya fallecidas. 88 estamos reportando porque 2 estos últimos días han fallecido lamentablemente, con eso son 90. Las consecuencias de estas son las que nos preocupan, por supuesto, para tomar esta medida de generar la resolución administrativa. Las consecuencias, pues por supuesto, cuando hemos hecho la inspección se deben a un manejo visiblemente deficitario, porque el personal, cuando se le ha consultado cuáles eran los documentos que le acompañan a los animales fallecidos y dónde se habrían dispuesto estos animalitos fallecidos, no la tenían la información completa, y eso nos ha llamado la atención muchísimo, así que hemos proseguido con las tareas de auscultación, de visibilización, y lamentablemente en los registros salen animales muertos, por ejemplo, aquellas como están en peligro de extinción. Hablamos de jaguar, hablamos de taitetú, hablamos de quirquincho, hablamos de la rana gigante del lago Titicaca. Estos animales, pues por supuesto, son únicos en su especie y cumplen un rol tan importante en el ecosistema donde ellos habitan. Pero ya al desaparecer, estamos corriendo el riesgo de desequilibrar los ecosistemas que tanto nos hace beneficio a la humanidad y a todos los sistemas de vida. Entonces, es en esa razón que, una vez teniendo este informe técnico, que también ha sido coadyuvada por personal mismo del bioparque, hemos optado por sacar esta medida precautoria en apego a las normativas que nos facultan, por ejemplo, la Constitución Política del Estado, la Ley 373, la Ley 300, la de la Madre Tierra, básicamente, y estamos planteando nosotros acá en este recurso que ellos deben asumir medidas correctivas a objeto de mejorar estas falencias que se han encontrado acá en este sitio de bioparque. Entre estas medidas son varias que estamos enumerando. Ojalá esto de alguna manera pueda mejorar el estado de la salubridad y bienestar de los animalitos que están en cautiverio durante esos 30 días, una vez reacondicionada. Por supuesto, se podría continuar con el trabajo o con la actividad o con el servicio que se solía conocer. Tahuichi, el otro día hemos hablado nosotros con el director de Biodiversidad, quien precisamente nos anunciaba el cierre temporal del bioparque Vestipacos. ¿Qué implica esta determinación? ¿Al final se cierra o no se cierra? Como preguntaba Ana Rosa también, ¿se ha notificado a la alcaldía acerca de esta resolución? ¿En qué consiste la resolución? Ya nos explicaba usted, es una
medida precautoria la que está tomando y se exige también que haga medidas correctivas las autoridades del municipio. Eso es lo correcto. Lo mínimo que podemos hacer es esa, porque está en riesgo las otras vidas que quedan dentro del bioparque. Tenemos, por lo menos según los informes que nos han facilitado, alrededor de 500 o algunos números más, y todos estos 540. elementos tenemos que llegar a conocer durante esos 30 días. Además, conoceremos también durante estos 30 días un plan ya mucho más actualizado que nos tendrían que remitirnos, para lo cual nosotros hemos ofrecido nuestro acompañamiento como despacho de la Autoridad Ambiental Competente Nacional, como también el Colegio de Biólogos ha ofertado su voluntad de servicio, inclusive sin costo alguno. Ojalá se sumen algunos otros voluntarios más, y por supuesto toda esta tarea ya será monitoreado desde el personal adecuado del bioparque. Pero lo más importante es resguardar estas vidas que todavía existen, porque conocemos que el bien mayor común superior es la vida, en este caso la biodiversidad, que tanto nos hace falta, porque todos estamos luchando para que nuestro medio ambiente esté en su equilibrio. Estamos hablando estos días de cambio climático, de adversidades climáticas, estamos hablando, por ejemplo, de la carencia de una especie, de otra especie, pero cuando vemos estas muertes, sería intolerable que las autoridades no tomen los recaudos necesarios, y la autoridad indicada para proteger un animalito en cautiverio, por supuesto, es el gobierno municipal en este caso, como es el Vestipacos. Hay otras instancias donde también están localizadas diferentes otros centros de custodia de fauna silvestre, pero en este caso de bioparque, el responsable es el gobierno autónomo municipal de La Paz. Viceministro, insisto, ¿qué dice la resolución? ¿Se cierra el Vestipacos para el público? ¿Se cierra para las medidas correctivas? Obviamente, el director de Biodiversidad nos aclaraba de que no se va a cerrar el parque, va a continuar la gestión respecto de la atención de los animalitos. ¿Qué dice la resolución por 30 días? Mira, por supuesto es imposible cerrar, porque esa pregunta no da lugar tampoco. Lo cierto es que la gente que está asignada al trabajo de bioparque tiene que cumplir con su rol de mejoramiento del acondicionamiento de estos sitios que albergan a estos animalitos de la fauna silvestre. Estos 30 días nos tienen que servir para mejorar el reacondicionamiento de este sitio de hábitat. Mientras tanto, obviamente, tendría que evitarse el ingreso del público en general, porque el público también tiene que adoptar una posición de acomodarse a un nuevo protocolo de ingreso, seguramente, porque ahí adentro nosotros vemos alimentos de procedencia, bueno, donde traen las personas, que podrían causar tranquilamente trastornos digestivos, y todos estos aspectos que estamos señalando tienen que ser reacondicionados. No se trata de cerrar el bioparque, porque eso sí sería atentar contra la vida, y por eso la pregunta más se cierra al público, ¿no? entonces. No, se cierra al público, por eso yo le preguntaba, se cierra al público, pero la gestión del mismo bioparque va a continuar, eso es imposible pensar de lo contrario. Este fin de semana el público no va a poder ir al bioparque, eso queda claro entonces. Esa es la recomendación que nosotros hemos adoptado en esta resolución administrativa, pensando en salvar la vida de los que todavía aún existe acá en el bioparque, que es tan importante para todos nosotros. ¿Solo es recomendación que el público no vaya al bioparque este fin de semana y los otros fines de semana en 30 días? ¿O la alcaldía tiene que tomar alguna determinación, de por ahí toma algunas restricciones o limita el acceso al público a cierto número de personas, por ejemplo? Bueno, la evaluación técnica ha determinado que durante estos 30 días debería de evitarse el ingreso al público. Mientras tanto, en estos 30 días se reacondicione los servicios, los alojamientos que están hospedando a nuestros animalitos en estado de cautiverio, en los arreglos necesarios, la formulación de los alimentos requeridos por cada especie animal, el mejoramiento de la organicidad del mismo personal, etcétera. Todos estos elementos, por supuesto,
requiere un trabajo absolutamente técnico, administrativo al interior del bioparque. Mientras tanto, entonces lo correcto obviamente sería evitar que el público vaya a seguir ingresando, saliendo, lo cual obstruiría. Por esa misma razón es que nosotros estamos señalando de que en esos 30 días puedan trabajar en bien de la salubridad y de la vida de estos animales que están allá dentro del bioparque. Muy bien, viceministro Magín Herrera, le agradecemos su explicación, le agradecemos también las aclaraciones. Se cierra el parque para el público, pero no para la gestión y la atención de los animalitos. La Alcaldía de La Paz tiene que hacer medidas correctivas para evitar que los animalitos mueran. Una última pregunta y cortita, por favor, viceministro. Nos llama la atención la muerte de la rana gigante. ¿Cuántos animalitos, cuántos ejemplares han muerto de esta especie? Según el registro que también ha sido corroborado por el mismo personal, tenemos registrada acá un ejemplar de la rana gigante del Titicaca. Este animalito, por supuesto, está en peligro de extinción crítico. Sí. Y nos llama la atención muchísimo que así vayan desapareciendo de la existencia de la humanidad estos animalitos del cual nosotros, las personas, somos los actores en cuidarlas. Así básicamente es. Las autoridades señaladas deberíamos de tomar esas medidas precautorias, estas medidas correctivas para salvaguardar estas vidas que están en estado de cautiverio. Nos preocupan muchísimo las otras especies que también están en peligro. Por ejemplo, debo señalar de que la paraba de 7 colores está en el apéndice 1, que también ha fallecido en la cantidad de 1. Han fallecido 3 jaguares, han fallecido 4 quirquinchos, 2 taitetús y hay una serie de otras especies que obviamente no están en la lista crítica de animales en peligro de extinción, pero igual han fallecido. No por eso vamos a descartar su importancia. Más al contrario, debemos de conocer qué pasó con estos 88 animalitos que han fallecido este año, dónde se han llevado estos, porque no hemos podido localizar un cementerio animal. No hay un lugar de incineración, por lo menos para decir que cuál fue la deposición final, cuál fue el destino final de esos animalitos, cómo fue el protocolo de estos fallecidos, etcétera, ¿no? También del año pasado, de los 112, que también el mismo personal del bioparque reporta. Y nos extraña mucho que el plan de manejo, al parecer, prácticamente no está siendo implementada, aplicada en su plenitud. Obviamente, el bioparque cuenta con un plan de manejo y por esa razón también cuenta con licencia de funcionamiento desde el 2020. Todos estos aspectos, con seguridad, corresponderá ser averiguadas, analizadas y, por supuesto, todos tenemos que asumir la responsabilidad que nos corresponde y que nos amerita. Muy bien, gracias, viceministro. Un abrazo hasta Muchas donde gracias. Se encuentra. Hasta Trinidad. Era el viceministro Magín Herrera de Medio Ambiente.